Tengan muy buenas tardes. Gracias nuevamente por conectarse a la clase de diseños experimentales, tópicos de investigación, sábado 12 de marzo ya. Entonces, las notas del primer periodo ya las subí en el registro, ¿verdad? Hay excelentes notas, ¿verdad? Hay dos personas que han aprobado con 10 redondito las tareas y los exámenes perfecto. Felicidades, ¿verdad? Hay otros por ahí que no está mal, pero necesitan mejorar un poquito, ¿verdad? Entonces, este segundo periodo realmente, que es muy corto, será este sábado y y el 2, ¿verdad? El 26 de marzo, hoy 12 y el 26 tendremos las últimas clases, ¿verdad? Y el 26, ya el próximo 26, tendremos el examen final. Entonces, los tópicos que vamos a ver ahora, ¿verdad? Son nuevos. El primer tópico será el diseño factorial 2K, ¿verdad? Se darán cuenta que es muy sencillo, ¿verdad? Y el segundo tópico, la segunda parte será la distribución normal y cómo nosotros vamos a poder enlazar la distribución de Gauss con las regresiones, por ejemplo. Eso es importante. Vi que Jacqueline había levantado la mano. Sí, Jacqueline. Sí. Ah, ya. Vaya. Voy a revisar eso. La cuarta, dice. La cuarta evaluación. Vaya. La cuarta evaluación en la tabla es el examen. O quiero ver, permítame, vamos a ver ahorita. Si le contesto. No, no es el examen. Espérenme. Sí. Sí. Lo voy a revisar. Aquí tengo. Primero. Ah, es la tarea. Es una tarea. Voy a revisar si tienen la nota algo baja. Voy a revisar esto y les aviso. Si acaso hay corrección de notas también. No, con gusto. Para eso estamos. Sí. Bye. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar la clase. Entonces el día de ahora vamos a ver en la primera parte de la primera sesión el concepto de diseños factoriales. 2 a la K. ¿Ah? Entonces atentos ahí, ¿verdad? Para tener esto claro, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es simplemente, fíjense, este 2 pertenecerá al número de experimentos que yo haga y K es el número de factores. Entonces, realmente este concepto de diseño factoriales fue creado por los agrónomos. A ellos allá en Inglaterra, ¿verdad? Si mal no entiendo,
empezaron a tener problemas de cómo poder tener respuestas con una incertidumbre aceptable y más que todo controlar las variables de una manera sencilla. Se darán cuenta que es un diseño bastante sencillo, bastante conceptual. Este es el diseño factorial 2 a la K. Va factorial de factores. Voy a involucrar K factores combinándolos, ¿verdad?, con un máximo y un mínimo, que es el 2 que yo tengo ahí. Entonces leamos ahí. En esta sección se estudian los diseños de experimentos en los cuales el plan experimental conlleva el estudio del efecto en la respuesta de K factores. Cada uno de ellos con 2 niveles. ¿Ya? Estos 2 niveles es este 2. Y los K factores, ¿verdad? Podrá ser 2, podrá ser 3 factores los que yo estudie. También dice de interés visualizar si existe alguna interacción entre ellos. Usualmente se denota estos niveles con un valor máximo y mínimo que pueden tomar dichos factores. Es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Yo mido un máximo y un mínimo, pero de K factores. Entonces, ese número de combinaciones realmente se me hace 2 a la K. ¿Va? Por tanto, si hay K factores, existirán 2 a la K combinaciones en el experimento, ¿va? Que es justamente lo que les acabo de decir. Entonces, en este apartado, ¿verdad?, tengan en cuenta simplemente 2 cosas. Yo tendré que medir un valor máximo y mínimo, ¿verdad?, pero lo haré con K factores y me saldrán 2 a la K mediciones. Entonces, de alguna manera voy a conocer la influencia de cada factor en la respuesta del experimento. Entonces, estudiemos el diseño factorial 2 al cuadrado. ¿Va? Este es el nivel más bajo, ¿verdad? Tendré yo 2 al cuadrado, 4 combinaciones que estudiar. De ahí puedo obtener información muy valiosa. Me va a decir a mí cómo están influyendo los factores en el experimento. Dice, si se considera en primer lugar un diseño factorial 2 al cuadrado para corroborar el rendimiento de una reacción química a través de 2 factores K igual 2, ¿verdad?, los cuales son el tiempo de reacción en horas y la temperatura en grados centígrados, ¿verdad? Este ejemplo, ¿verdad?, es un ejemplo de ingeniería química, ¿verdad?, del libro de Ferré-Young. Entonces usted mira ahí, por ejemplo, esa tablita donde dice en la primera columna factores, en la segunda columna dominio experimental, y el dominio experimental se divide en un nivel mínimo negativo, le han puesto ahí nivel máximo positivo. Y los factores, fíjense, yo tengo X1, el tiempo de reacción en horas y la temperatura. Es decir, yo lo que quiero medir es el rendimiento, ¿verdad?, de una reacción química a través del tiempo en que dejo reaccionar los elementos químicos y la temperatura con que hago el experimento. De alguna manera ese rendimiento, ¿verdad?, puede corresponder al cociente de algo que da en la práctica con lo teórico, ¿ya? Entonces, el rendimiento R de una reacción se define como rendimiento real entre el rendimiento teórico, aquellos que les estaba mencionando ahorita. Entonces, fíjense, vengo yo y hago
realizo un experimento con 6 horas de reacción, ¿verdad? O con 8 horas de reacción. Y a otro le pongo 40 grados centígrados, ¿verdad? Como la temperatura del experimento, y 80 grados centígrados. ¿Ya? Es decir, yo tengo K igual a 2, ¿verdad? Tiempo de reacción y temperatura. Dice, estos valores representan los valores máximo y mínimo que el experimento puede tomar de acuerdo a criterios económicos y posibles mejoras de rendimiento. Va usted realizando estos experimentos, ¿verdad? Les dice ahí, está empezando a conocer lo que pasa con esos valores y su incidencia en el experimento. Dice, se puede elaborar una matriz de experimentos, lo que conlleva al plan de experimentación y a las respuestas. Es decir, usted va a tener un porcentaje de rendimiento, mire la tablita aquí, un porcentaje de rendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, 49%, 54%, 73%, 80%. Si yo hago las 4 combinaciones que provienen del 2 a la K, ¿verdad? El 2, la base aquí del número exponencial se refiere al más y menos, al máximo y al mínimo. Y el K a los 2 factores que yo estoy ocupando, en este caso el tiempo de reacción y la temperatura. Entonces, si yo tabulo esto, ¿verdad? Obtendré, mire, podré tener un tiempo de 6 horas combinado con una temperatura de 40. Tendré un tiempo de 8 horas combinado con una temperatura también de 40. Un tiempo de 6 horas combinado con una temperatura de 80 y un tiempo de 8 horas combinado con una temperatura también de 80. ¿Verdad? En este caso, 6 es el mínimo del tiempo y 8 el máximo. Y 40 y 80 son el mínimo y el máximo de la temperatura. Entonces, cuando yo combino 6 horas con 40 grados centígrados, tiempo de reacción, 6 horas con 40 grados centígrados, mire, obtengo un rendimiento de 49, al cual yo voy a llamar Y1. Si combino 8 con 40, tiempo 8 horas con temperatura 40, obtengo 54. Si combino 6 con 80, ¿verdad? Obtengo 73. Si combino 8 con 80, obtengo 80. Ya llamo Y2, Y3 y Y4 respectivamente. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber, viendo esta respuesta que tengo aquí, ¿verdad? El rendimiento, cuál es la influencia del tiempo y la temperatura en esos experimentos? Entonces, el diseño factorial está hecho para eso, ¿verdad? En estos casos, yo debo, pongan atención, realizar una matriz de experimentos. Una matriz de experimentos, la cual llamo X1 y X2, y voy a colocar el signo negativo a los valores mínimos que observo en dicho experimento. En este caso, 6 y 40 son los mínimos. Entonces, asocio en esa matriz un valor negativo a estos dos. Entonces, por eso decía aquí, mire, nivel, y le pone un negativo.
Y nivel positivo a los máximos, 8 horas y 80 grados centígrados. ¿Va? Para el mínimo 6 horas y 40 grados centígrados. Entonces, mire, aquí yo he realizado esa matriz poniendo en la primera columna la combinación. Lógicamente serán 4 combinaciones, 1, 2, 3, 4. Y la matriz será negativo y negativo en el primer caso, porque 6 y 40 son los menores de los dos factores que yo estoy utilizando para obtener una respuesta que es el rendimiento. ¿Verdad? En otras palabras, el rendimiento sería como la variable dependiente que yo tenía en la regresión y el tiempo y la temperatura en las independientes. Positivo, mire, y negativo sería al 8 porque es el máximo, el 8 de los dos números, de 6 y 8, y negativo porque mantengo la temperatura al mínimo de los dos, de 40 y 80. Entonces así voy, negativo y positivo, 6 y 80, ¿verdad? Para la combinación 3 y para la combinación 4 combino los máximos. Entonces le pongo un signo positivo y positivo a la matriz de experimentos, porque estoy ocupando 8 y 80. Entonces yo vengo, voy al laboratorio, hago lo que tengo que hacer con ese tiempo de reacción y la temperatura y obtengo estas respuestas, estas 4. Con estas 4 combinaciones, teniendo mínimos y máximos y 2 factores. Entonces hoy entienden por qué se llama 2 a la K, porque obtendré 2 al... Si tengo K igual a 2, tendré 4 combinaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ocupo esto? Leamos, sigamos leyendo ahí. Dice, el tiempo de 6 horas está asociado al signo menos, representando el valor menor que puede tomar esta variable x1. ¿Qué es lo que les estaba explicando? Y el valor de 8 horas está asociado al signo más, el cual está asociado al valor mayor que puede tomar esta variable. Es de hacer notar que el valor implícito en cada signo es más 1 y menos 1. Ya vamos a ver por qué es esto. ¿Va? Cuando al final de esta sesión se darán cuenta que esto está íntimamente relacionado con el análisis regresivo que hemos estado haciendo en este curso. Ahí lo dejamos ahorita. Lo guardamos. De igual manera, se procede con los valores asociados a la variable x2, donde el signo menos y más positivo pertenecen a los valores de 40 y 80 grados centígrados respectivamente. Nótese que el número de combinaciones o experimentos es 4, que es en efecto 2 al cuadrado, donde 2 es la base, porque tengo máximo y mínimo, 2 valores, y el exponente es el K, el número de factores. Entonces, sí, mire, voy a combinar, fíjense, las 4 respuestas como sigue. O sea, yo voy ahorita a basarme en la respuesta. Voy a ocupar solamente los valores de Y, pero de alguna manera voy a sumar estos valores de Y, ¿verdad? Con los signos que yo tengo aquí. En el primer caso nos interesa un valor promedio. El valor promedio simplemente es la suma de todas las Y de 1 hasta 4 entre el número 4. Y tengo un valor de 64. Fíjense, este valor promedio es importante. Ya vamos a ver por qué también tendrá relación íntima con, si recuerdan, el valor de C sub 0 que yo tenía en la regresión, en las regresiones. Si no se habían dado cuenta, es un valor promedio de la variable
dependiente. Entonces yo tendré aquí 64 para un valor promedio. Si yo quiero, mire, estudiar, aquí viene lo nuevo, el literal B, el efecto principal del tiempo de reacción, mire, el efecto principal del tiempo de reacción, sumo y resto, ¿verdad? Algebraicamente, con el signo asociado, la respuesta que yo tengo de cada experimento. Ustedes pueden ver aquí 49, 54, 73 y 80, ¿verdad? Lo divido siempre entre 2 a la K, entre 4, y le coloco a los valores de la respuesta, ¿verdad? 49, 54, 73 y 80, el signo que está asociado al tiempo de reacción. Ustedes pueden ver ahí en los apuntes, negativo menos 49 más 54 sería menos 73 y más 80. Ahí está, menos 49, mire, que es el menos Y1, más 54, que es el Y2, menos 73 y más 80. En otras palabras, dice que el efecto puede definirse como contraste entre 2 a la K. El contraste no es más, ¿verdad?, que la suma algebraica con los signos correspondientes al máximo y al mínimo que yo estoy conjugando para obtener la respuesta. No es nada más que eso. Entonces es interesante ver cómo de una manera tan sencilla, ¿verdad?, esta gente, ¿verdad?, lo fueron los agrónomos, hay que darle gracias a ellos allá en Inglaterra, midieron el efecto de esa variable. En este caso, el tiempo de reacción. 3. Ya vamos a practicar del orden, ¿verdad? Ese número, ¿qué implicaciones tiene? Si ahora mido el efecto principal de la temperatura, mire, al E del tiempo le llamo E sub T con su índice, ¿va?, de T de tiempo, E de efecto, y E sub T mayúscula al subíndice de temperatura. Y mire, ahora lo que hago es sumar algebraicamente con el signo que yo he asociado al mínimo y al máximo, que es negativo y positivo, el valor de la respuesta de la reacción química en este caso. Es decir, estoy ocupando estos. Miren, ¿por qué? Porque en los primeros experimentos, en los primeros dos, ocupé el valor mínimo de la temperatura, que era 40, y en los segundos el valor máximo, que era 80. Entonces, asocio estos signos al contraste. Entonces serían 2 negativos y 2 positivos después con la respuesta. Entonces digo menos 49, menos 54, ¿va?, negativo y negativo, combinamos en la tabla, positivo y positivo, más 73 más 80 entre 4 me da 12.5. ¿Qué significan entonces lo que les decía que estaba pendiente? Ya he calculado un contraste, un efecto del tiempo de reacción y de la temperatura, y también he calculado el valor promedio. Entonces leamos ahí lo que dice el librito. Dice: el valor promedio indica alrededor de qué valor se encuentran distribuidas las respuestas. El efecto principal de cada factor indica la variación promedio de la respuesta cuando cambia ese factor.
Por ejemplo, dice, en el caso del efecto principal del tiempo de reacción y la temperatura, los valores que obtuvimos fueron de 3 y 12.5. Entre más varía la respuesta, dice, mayor es el efecto principal. Dice el valor de E sub t igual a 3, que indica que si se cambia el tiempo de reacción de 6 a 8 horas, el rendimiento aumenta en un 3%. Note que la respuesta es positiva. Entonces, mire, ese jueguito de simplemente ponerle el signo algebraico según la matriz de experimentos, máximo y mínimo, con la respuesta me está dando a mí básicamente que el rendimiento está aumentando un 3%, ¿verdad? Si cambio de 6 a 8 horas. Es evidente, dice, que la temperatura tendrá un efecto mayor si se cambia de 40 a 80 grados, porque el rendimiento me aumentó en un 12.5%. Entonces la materia, por eso se llama así, diseño de experimento. Es esto, ¿verdad? Entonces tengo ahí unos indicadores o efectos muy sencillos pero poderosos para obtener respuestas, ¿verdad? Y empezar a entender qué es lo que yo estoy haciendo ahí en términos ya más profundos. También yo puedo estudiar la interacción. La interacción, ¿verdad? En este caso, entre los dos factores según la tabla siguiente. Mire, si yo tengo una matriz de experimentos, como la definí al principio, cada combinación, 1, 2, 3, 4, tenía menos, más, menos y más para el tiempo de reacción, menos, menos y más, más, ¿verdad? O sea que permutaba el máximo y el mínimo, o el mínimo y el máximo, mejor dicho, menos y más, para el tiempo de reacción, y mantenía fijos el mínimo para los dos primeros experimentos en términos de temperatura y el máximo para el 3 y 4 positivo. Es posible estudiar una interacción, ¿verdad? Simplemente, fíjense qué interesante, multiplicando los signos de la matriz de experimento algebraicamente. Cuando estudiábamos allá por octavo, noveno grado, decíamos menos por menos más, ¿verdad? Más por menos menos, ¿verdad? Estoy multiplicando menos por más menos y más por más más. Entonces, si yo quiero estudiar el efecto de la interacción ahora en la respuesta tanto del tiempo de reacción con la temperatura que estoy aplicando, debo de asociar ahora los signos resultantes de la multiplicación de ambos signos de la matriz de experimentos de las variables dependientes x1 y x2 en la respuesta que tengo del rendimiento. Entonces ustedes se fijan, aquí dice los signos resultantes obedecen a la multiplicación algebraica de los factores x1 y x2 utilizados en las primeras combinaciones. Es decir, el resultado de esta interacción será, le pongo efecto y le pongo un subíndice t minúscula por t mayúscula, tiempo por temperatura. Y mire, al Y1, Y2, Y3 y Y4, que siempre son las mismas respuestas, ¿verdad? Y1, Y2, Y3 y Y4 que obtuve ahí en el laboratorio, asocio
sencillamente el valor positivo al primero, negativo al Y2, negativo al Y3 y positivo al Y4. Entonces sumo 49 menos 54 menos 73 más 80 y divido entre el 2 al cuadrado, entre el 2 a la K, que es el número de combinaciones 4. Fíjense, obtengo un valor bastante pequeño de 0.5 si yo lo comparo con el efecto de la temperatura, por ejemplo, que me daba 12.5. Entonces, ¿qué me está diciendo este número realmente? Que entre esas variables que estoy estudiando de tiempo de reacción y temperatura, ¿verdad? El efecto de interacción puede ser pequeño. Resulta que este efecto de interacción puede visualizarse mejor a través de gráficas. ¿Cómo? Si yo grafico, mire, el rendimiento en el eje de las Y contra, por ejemplo, el tiempo de reacción, ¿verdad? Y mantengo fijo los 80 grados y los 40 grados. ¿Entendido lo que he hecho ahí? ¿Ya? O sea que esta curvita, esta línea que está aquí arriba, la línea de arriba pertenece al rendimiento cuando combino 6 con 80 y 8 con 80. Igual la de abajo sería cuando fijo la temperatura de 40 grados y cambio de 6 a 8 el tiempo de reacción, obtengo los rendimientos. Este rendimiento ya lo tengo en la tabla del resultado de la última columna. Igual puedo hacer lo inverso. Ahora fijo las 8 horas del tiempo de reacción y las 6 horas y cambio la temperatura de 40 a 80 y siempre con el mismo rendimiento. Entonces, ¿qué puedo yo observar de esas gráficas? Veamos ahí. El efecto de interacción es pequeño en comparación con el efecto de la temperatura, por ejemplo. Los efectos de interacción pueden visualizarse mejor al realizar las gráficas del tiempo H versus rendimiento fijando el valor de la temperatura o graficando la temperatura, grados centígrados, con rendimiento, fijando el valor del tiempo de reacción, que es exactamente lo que les expliqué. Aquí viene la cuestión, ¿va? Les dice la teoría que si las líneas son paralelas y no se interceptan entre sí, la interacción entre los factores es mínima o no existe. Un valor pequeño puede estar asociado entonces a un error de experimentación. Entonces, mire, aquí yo tengo un caso donde, ¿verdad?, no hay interacción, pero también puedo tener otro caso donde haya líneas cruzadas. Entonces, de alguna manera, yo puedo obtener un efecto de interacción. Me recuerdo cuando estábamos estudiando las regresiones, les mostré un ejemplo del concreto, relación agua, cemento y caliza, y hallamos ahí que existía una interacción entre el agua y el porcentaje de caliza que yo incorporaba en la mezcla de cemento. Es lo mismo. Entonces, este sería el diseño factorial 2 al cuadrado, ¿verdad? Fácilmente se resume en que yo tengo un valor de la variable dependiente que depende lógicamente de los dos, de las independientes tiempo y temperatura, y simplemente asocio un signo negativo al mínimo, un máximo al positivo, realizo las 4 combinaciones que corresponde al número 2, que es la base, máximo y mínimo, al número de factores, que en este caso son 2. Entonces, para conocer el efecto de las variables tiempo y temperatura, simplemente sumo algebraicamente con el signo asociado
añado a la matriz de experimento la respuesta. Y lo divido entre el 2 a la k, ¿va? Entre el número de combinación. Y puedo también estudiar la interacción también sumando algebraicamente la respuesta con el signo que me proviene de la multiplicación de ambos signos para x1 y x2 de los experimentos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento del diseño de experimentos, del diseño factorial. Está bastante claro cuál es el objetivo de este diseño factorial. Vaya, vaya. Es bien sencillo, ¿verdad? Pero fíjense la curiosidad científica, ¿verdad? Llevó a este diseño factorial muy famoso, ¿verdad? Se recomienda hacer diseños factoriales cuando yo estoy introduciéndome a una rama y soy, ¿verdad? Alguna vez primerizo en hacer por primera vez el experimento y no tengo mucho dinero, no tengo muchos datos. Este es algo muy bueno. Ahí les mencionaba yo en las notas de clase, ¿verdad? Que tiene que ver con restricciones económicas. ¿Qué pasa ahora? Mire, ¿qué pasa ahora si le subimos un grado al exponente? Es decir, siempre mantengo máximos y mínimos con el 2, pero ahora hago un diseño al cual se le llama factorial completo 2 al cubo. O sea que ahora aumento un factor más. En este caso dice, se consideran k igual a 3 factores, lo que proporciona un total de 8 experimentos. En efecto, 2 al cubo. La nueva variable introducida es el efecto, por ejemplo, seguimos con la reacción química de un catalizador A o B. ¿Vale? El catalizador no es más que una sustancia que puede aumentar la velocidad de la reacción química. ¿Va? Me recuerdo yo cuando era estudiante que en el laboratorio de química utilizábamos estos catalizadores para agilizar la velocidad. ¿Verdad? En las tablas 3 y 4 se presenta el diseño de experimentos, ¿verdad? La matriz de efectos y los valores obtenidos para los 8 experimentos, ¿verdad? También del libro de la señora Ferre. Entonces, mire, aquí está la tablita, donde tengo yo la combinación. Ahora serán 8 combinaciones, 2 al cubo. Y voy a introducir
miremos esta parte del plan de experimentación. Mantengo, mire, las 6 horas y las 8 horas del tiempo de reacción. Mantengo la temperatura de 40 y 80, pero ahora, en el momento de hacer el experimento, coloco un catalizador A y un catalizador B. Entonces, hago permutaciones máximo y mínimas en el tiempo. Mantengo la temperatura constante para 2 experimentos. Permuto otra vez 6 y 8. Subo la temperatura ahora a 80 en los 3 y 4, la combinación 3 y 4, pero para todos ellos ocupo el mismo catalizador. Y del 5, de la combinación 5 a la 8, obtengo siempre, ¿verdad? Hago combinación seguida, permutación 6 y 8, 6 y 8 horas para el tiempo de reacción. Mantengo constante la temperatura para los 2 primeros y para los 2 segundos, 80, 40 y 80. Y ahora, o sea que repito lo primero, las primeras 4, pero ahora con un catalizador B. Cuando yo hago estas 8 combinaciones, que serán 2 al cubo, ¿verdad? 3, tengo 1, 2, 3 variables ahí, o factores, 3K factores, obtengo 49, 54, 73, 80, 31, 40, 76, 89 para los rendimientos. O sea, desde Y1 hasta Y8. Y de nuevo, asocio o diseño una matriz de experimentos con los signos correspondientes. ¿Verdad? Fíjense aquí, ahora pongo X1, X2 y pongo uno más, que es X3, que es el catalizador. Vengo aquí y digo, mire, negativo, negativo y negativo. También, ¿por qué? Porque estoy ocupando 6 y 40. ¿Va? Y fíjense, al catalizador A le pongo negativo. Pregunta, le pude haber puesto positivo también. Entonces, pero al momento de analizar la respuesta, tengo que saber a qué catalizador se refiere. Tengo positivo, negativo, porque ocupo 8, que es el máximo del tiempo, y el mínimo de la temperatura 40 le asocio un signo negativo. Y el catalizador A le pongo negativo. El siguiente sería negativo, positivo, negativo. 6, 80 y A. Y el otro positivo, positivo y negativo. ¿Verdad? Porque estoy utilizando para la combinación 4 los 2 máximos del tiempo y la temperatura con el catalizador. Entonces lo que hago después es repetir, mire, esto es idéntico a lo que está aquí abajo, pero cambio de negativo a positivo con el catalizador B. Estamos. Estoy haciendo lo mismo, solo que ahora con una nueva columnita ahí y 8 combinaciones. Si también, mire, quiero ya de un solo obtener la matriz de efectos principales y con las interacciones, ¿sí?
¿Qué es lo que hago? Esta parte de la matriz de experimentos, vamos a ver aquí, la copio justamente aquí, que es esta. Perdón, esta es esta aquí. Es esta. Ahí estamos. Es esta. Para empezar a sumar algebraicamente todos los números. Entonces, esta parte que acabo de sombrear es esta misma. En la primera columna pongo el promedio y al promedio le pongo todos positivos, ¿va? Porque voy a sacar un promedio. Luego copio la matriz de experimentos que tenía ahí arriba y pongo nuevas columnas con las interacciones. Fíjense qué interesante. Por ejemplo, tiempo con temperatura. Otra posible interacción es tiempo con catalizador. Otra interacción puede ser temperatura con catalizador. Y otra interacción, tiempo, temperatura y catalizador. Entonces, estos signos que ustedes miran aquí, más y menos, por ejemplo, no es más que la multiplicación algebraica de los signos asociados en la matriz original de experimentos. Menos por menos, más. Para tiempo por temperatura. Tiempo por catalizador sería también menos por menos, más. Temperatura por catalizador, menos por menos, más. Y las tres, menos por menos, más por menos, menos. ¿Ya? Por ejemplo, el de aquí abajo, mire, este más sería más por menos, menos, por menos, más. ¿Va? Hago la multiplicación algebraica de los tres. Y así voy para todas las 8 combinaciones. ¿Va? En la última tendría todos positivos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora si quiero conocer el efecto de cada uno de los factores? Mire, ahora empezamos con el valor promedio, es la suma de todas las reacciones entre ahora 8 al cubo, tengo 61.5. Si ahora quiero el efecto del tiempo t, mire, hago lo mismo, solo que ahora con los signos asociados a cada uno de la matriz de experimentos. O sea, aquí tenía menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Va? Que debe de ser este. Al tiempo asociado con la respuesta. Obtengo 425 igual a temperatura T mayúscula. Mire, tengo menos, menos, más, menos, menos, más, que es en efecto esta matriz de experimentos, esos signos. Y ahora lo nuevo es el catalizador, y siempre dividiendo entre 8. O sea, ese contraste siempre será dividido entre el número de experimentos. Entonces, menos Y1, menos Y2, menos Y3, menos Y4, y más la suma de Y5 a Y8. Tengo una respuesta negativa. Menos 2.5. Y las interacciones, mire, las interacciones hago lo mismo, pero ahora el signo, si quiero interacción entre la temperatura, el tiempo y la temperatura,
asocio cada uno de estos signos a la matriz que tengo aquí. Más, menos, menos, más, menos, menos, más. ¿Verdad? Aquí está más, menos, menos, más, menos, menos, más. El resultado, ¿verdad? Lo divido entre 8, tendré 0.75. Y así hago lo mismo para la interacción entre tiempo y catalizador, temperatura y catalizador, y la interacción de los tres. Las respuestas me dan 0.75, 1.25, 5.50 y 0.25. ¿Qué me están diciendo estos números? ¿Qué me están diciendo estos números? Me está diciendo, mire, los resultados del diseño de experimentos indican que la temperatura siempre tiene el mayor efecto y que existe interacción entre la temperatura y el catalizador. Y aquí hay un número alto. El signo negativo para el efecto de menos 2.5 indica que el rendimiento disminuye en un 2.5% al cambiar del catalizador A al B. Si yo hubiera puesto al catalizador A un signo positivo y al B un negativo, viceversa, posiblemente este sería más 250. ¿Va? Quiere decir que del catalizador del B al A aumenta un 2.5%. Entonces, tengo yo ahí una manera muy sencilla de saber cuál es el contraste o el efecto de los factores que yo estoy midiendo de una manera muy, muy sencilla. Interacción entre los tres es bastante bajo, por ejemplo. Entonces el diseño factorial 2 a la 3 es lo mismo, solo que ahora en vez de tener 4 combinaciones, tendré las 8 combinaciones y tendré una columna nueva aquí, la cual me dará paso a tener más interacciones entre las variables. Y lo que tengo que hacer es asociar el valor de la respuesta al momento de hacer el contraste a los signos asociados a lo que yo quiero medir, ¿verdad? Si quiero medir el efecto de una sola variable, solo pongo el efecto de los signos del tiempo, por ejemplo, o de la temperatura. Y si quiero medir la interacción, pongo los signos asociados a la respuesta, el rendimiento, en este caso, de la interacción que proviene de la multiplicación algebraica de los signos independientes que yo he colocado al mínimo y al máximo, que son negativo y positivo, del diseño de experimento. No sé si tienen preguntas del diseño factorial. Sí, Luis. Sí. De las reacciones químicas que te da el resultado manual, así como cuando tú calculas estructuras, ¿va? En mi caso, nosotros calculamos si usaste estática, momento flector, fuerza cortante, flechas, tú lo puedes hacer teórico, lo que te da la teoría de elasticidad, y puedes ir a medir al laboratorio la flecha y el momento flector. Así lo mismo se hace en ingeniería química.
Yo no soy ingeniero químico, pero es lo mismo. Tú tienes una teoría y tienes un experimento, vas y lo mides. No sé, Luis, si contesto tu pregunta. Vaya. El papel y la teoría es una cosa y te vas al laboratorio a hacer es otra cosa. Entonces es ¿verdad? Un porcentaje ahí de ese rendimiento. Sí, Diego. El valor promedio simplemente es la media de las observaciones. Que ya vamos a ver a dónde está en las regresiones. Entonces, el valor promedio simplemente es, ¿verdad? La media de las observaciones. Y siempre le pones positivo. Pero para el efecto de los factores, sí le tienes que poner incorporar el signo. No sé si más o menos va. Entonces, siempre es positivo. Entonces, para el efecto, preguntaba Diego, ocupo, ocupo estos. Y para el promedio simplemente todos positivos. Es decir, este no lo ocupo para la interacción, no. Va a ser la respuesta. El positivo, el promedio no se ocupa para ninguno de estos. Entonces, entendido, ¿verdad? Entendido esto, la pregunta que surge hoy es, mire, ¿cómo podría yo relacionar el diseño factorial con la regresión lineal o múltiple que yo he venido haciendo en estos días anteriores? ¿Tendrá que ver? ¿Es algo distinto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es lo que les voy a tratar de explicar ahorita. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que el diseño factorial, yo tengo máximos y mínimos, que es el 2, y tengo k factores. Entonces la pregunta que les hago yo, vamos a ver, tendrá que ver la regresión lineal o múltiple ahí. ¿Qué piensan ustedes? A ver, participación, ¿qué piensan ustedes que si de alguna manera el diseño factorial, yo lo puedo expresar en términos de la regresión lineal o múltiple? ¿Qué piensan? Se la pregunta ahí en el chat.
¿Podría el diseño factorial coincidir, tener relación con el análisis de regresión múltiple? ¿Qué piensan ustedes? Ajá, sí, no, está bien. ¿Quién fue el que participó? Luis, ¿verdad? Gracias, Luis. Gracias por tu participación. Mira, y si yo ahora me recuerdo, dice que en el caso de la regresión múltiple lineal o cuadrática, la matriz de la incógnita C puede obtenerse a través del mínimo cuadrado mediante la siguiente expresión. La expresión que ustedes ya se saben de memoria, ¿verdad? La transpuesta de x por x, su inversa, multiplicada por la misma transpuesta por el vector y, me da la matriz de incógnitas. ¿Va? Hicimos muchos ejemplos de estos y ustedes también. Pero, ¿cuál es el concepto? Que en la matriz X yo tenía las variables independientes y en Y la variable dependiente. ¿Qué es lo que yo estoy teniendo? Estoy teniendo ahí en el diseño de experimentos. Es posible aplicar la ecuación 2 para el diseño factorial si se utiliza el siguiente procedimiento. Es decir, lo que voy a hacer ahora es esta ecuacióncita que tengo aquí, ¿verdad? La voy a ocupar de alguna manera con el diseño factorial, pero debo de tener unas reglas, un cuidadito como sigue. Leamos, dice ahí, literal A. Literal A. Definir un modelo matemático que represente los efectos de las variables, ya sea de forma individual o su interacción. ¿Alguien habló por ahí? ¿Sí, Jacqueline? Bien. Bueno, no hay problema. Pensé que estaba preguntando. Entonces, en el literal A, yo defino ahí un modelo matemático que me represente los efectos de las variables, ya sea de forma individual o su interacción. Recuerden cuando yo tenía y igual, decía c sub 0 más c sub 1, por ejemplo, de x 1 más c sub 2, x2, por ejemplo, era una regresión múltiple con variables independientes x1 y x2 y todavía podría estudiar C sub 3, otra constante, con la interacción de los dos. Eso es lo que les está diciendo. Dice diseñar la matriz X de tal manera que esté compuesta solamente de más 1 y menos 1 en todas sus filas y columnas de acuerdo con la matriz de efectos principales e interacciones. Este es posible mediante un proceso de centralización y escala de las variables en cuestión. Ya vamos a ver eso. Es decir, mire, ahora su matriz X estará compuesta de más unos y menos unos. Realice las operaciones matriciales pertinentes, ¿verdad? Estas, multiplicación e inversa y transpuesta. Y las respuestas del diseño de experimentos será la matriz E. Puede calcular si quiere la desviación estándar y el coeficiente de determinación.
Entonces, ejemplo, dice, para el ejemplo de la sección 5.1, realice el diseño de experimentos a través del método de mínimos cuadrados. Entonces, si yo tengo, recuerden, al principio de la clase mirábamos este diseño de experimento 2 al cuadrado, diseño factorial 2 al cuadrado, y tenía esto. El modelo matemático, si yo quiero estudiar la influencia, ¿verdad?, de X1 y X2, ¿verdad? En este modelo se quiere tomar en cuenta, fíjese, el promedio de las observaciones, el efecto principal del tiempo y la temperatura. Hagámoslo sin interacciones. Por tanto, el modelo matemático correcto sería y igual a c sub 0 más c sub 1 por x1 más c sub 2 por x sub 2. ¿Cómo voy a diseñar la matriz ahora X? La matriz X dice los niveles de más 1 y menos 1 pueden generarse a través de un proceso de centralización y escala como sigue. Lo que hago, mire, X1, digo, es el tiempo menos 7 horas entre 1 hora. Y X2 sería temperatura menos 60 grados centígrados entre 20 grados centígrados. Note en este caso que para la variable X1 el valor de 7 en el numerador es el valor central del tiempo máximo y mínimo de reacción de 6 y 8 horas, respectivamente, ¿verdad? Y el valor de 1 hora en el denominador es la diferencia del valor máximo y mínimo dividido entre 2, que es en efecto la normalización de dicha variable X1. De igual manera se procede con la variable 2, ¿verdad? En otras palabras, usted lo que tiene que hacer es diseñar una matriz X con unos y menos unos, ¿verdad? Unos y menos unos, y en la primera columna coloca solo más unos. En la segunda columna, ¿qué va a colocar? Menos, más, menos y más 1, que va a corresponder al X1. Y en la columna 3, menos, menos, más 1, ¿verdad? Que son exactamente estos signos acompañados de un 1. Entonces, al tener ahora esta X, mire, ¿qué es lo que tengo que hacer si quiero aplicar el método de los mínimos cuadrados? Me voy al Excel. Todos lo miran ahí. Mire, usted ya sabe de sobra esto. Tengo la matriz X, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 y 1, 1 y 1. Según el diseño que yo he hecho con los signos. Y la normalización que les mencioné. La normalización siempre va a llevar al valor de 1. No hay que clavarse mucho en eso. Siempre voy a poner unos ahí. Y la matriz Y la guardo aquí, que son los resultados del tiempo de reacción. 49, 54, 73 y 80. Bueno, apliquemos la transpuesta. X transpuesta, usted ya sabe cómo hacerlo. X transpuesta por X. Ya sabe cómo hacerlo, no me detengo. Obtengo la inversa de la XT por X. Luego la inversa la vuelvo a multiplicar por la transpuesta. Y el resultado lo multiplico por la matriz Y. 49, 54, 73 y 80. ¿Qué valores obtengo para C sub 0, C sub 1 y C sub 3? A ver quién me dice. Esos valores
de C sub 0, C sub 1 y C sub 3, ¿qué son en el diseño factorial? Entonces, los valores de las constantes que yo he obtenido por el método regresivo, ahora tengo 64, 3 y 12.5. ¿Qué valores son estos en el diseño factorial? Bien, Diego. Bueno, el efecto. Sí, exactamente, 10 para Diego. Sí, yo obtengo, fíjense, exactamente los valores, como dice Diego, que obtuve allá arriba. $64 era el promedio. Sería el C sub 0. Obtengo 3 como el C sub 1 y 12.5 como el C sub 2. Va, parece magia. Sí, parece magia. Entonces, mire, yo tengo aquí que puedo realizar también a través de la regresión ese diseño factorial. En otras palabras, señores, el diseño factorial es el mismo santo vestido diferente que el diseño, que el análisis de regresión. Pero es interesante verlo, ¿verdad? Que esta ecuacioncilla que estudiamos en las clases anteriores, que hicimos la deducción, hicimos muchos ejemplos, ¿verdad? Esta formulita es, señores, el corazón de los diseños experimentales. Ese es. Yo la puedo manipular y puedo ponerle lo que quiera ahí, ustedes ya vieron, es algo increíble. Entonces yo puedo determinar a través de la fórmula matricial los valores de C sub 0, C1 y C2. Y más aún, tener un resultado, ¿verdad? Muy fiable. O sea, aquí está, que corresponde a los mismos resultados de la sección 5.1 y cuya ecuación se escribe y igual 64 más 3x1 más 2.5 de x2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora si incluyo la interacción entre las dos variables, tiempo y temperatura? Entonces lo que hago que al modelo original le aplico ahora, le coloco una constante C3, pero con las x1 y x2 multiplicadas para poder tener la dicha interacción que quiero. Entonces, fíjense, este se mantiene, este se va a mantener, ¿verdad? El promedio ahí, la columna de más unos, los otros con los signos respectivos, y aquí pongo el más uno que es menos uno por menos uno. Este menos uno sería más uno por menos uno, este menos uno también menos uno por más uno, y el más uno por más uno. Esta sería la nueva. Y vuelvo, mire, a hacer lo mismo, solo que ahora con la matriz X
con esta nueva columna. Y hago lo mismo, ¿verdad? Obtengo la transpuesta por X de X, su inversa. Luego multiplico por la transpuesta otra vez y luego el resultado por Y. Resulta que me da el mismo C sub 0, C sub 1, 3, C sub 2, 12.5 y ahora el C sub 3 que valdría 0.5. ¿Cuánto valía el efecto de interacción? El efecto de interacción que calculé de manera manual en la matriz aquí. 0.5, señores. Entonces me da exactamente lo mismo que tuve con el contraste, en este caso, de la suma de las respuestas con el signo correspondiente. Entonces el modelo ahora sería Y igual, está la matriz que obtuve en C de las incógnitas y tendría la misma respuesta pero aumentado con el 0.5 de X1 y X2. Fíjese, el ejemplo dice de la sección 5.2 también puede ser analizado a través de la regresión múltiple con el modelo siguiente. En la regresión múltiple, ¿verdad? Ahora el modelo, mire, mantengo C sub 0, como ya saben, puede ser un promedio, C sub 1 para el tiempo, C sub 2 para la temperatura y el C sub 3 era para el catalizador. Y pongo a C sub 4, a C sub 5, a C sub 6 y a C sub 7 todas las interacciones posibles entre X1 y X2, tiempo y temperatura, entre X1 y X3, tiempo y catalizador, entre X2 y X3, temperatura y catalizador, y X1, X2 y X3, tiempo de reacción, temperatura y catalizador. Y diseño mi matriz X con unos y menos unos con los signos asociados según la matriz de diseño. Es esta misma. ¿Ya? Con eso me voy al Excel un poquito más grande. Mire, aquí está la matriz X. Y vuelvo a hacer lo mismo, la transpuesta. Aquí estamos, la transpuesta XT, la transpuesta por X, su inversa, la inversa por la transpuesta y luego por Y. Ahora Y corresponde a las 8 observaciones, ¿verdad? Que yo tenía aquí. Del tiempo de reacción, de las 8 combinaciones. ¿Qué respuesta me da en las constantes C? ¿Verdad? C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5 y C sub 6 y C sub 7
de 65.6150, 425, 18 menos 25.75, 1.25, 55 y punto 25, que son exactamente los números que yo obtuve cuando hice los contrastes divididos entre el 2 a la K. Entonces, demuestro una vez más que la aplicación matricial es algo fabuloso, ¿no? Para la cuestión de las regresiones. Les dan la matriz C y les coloca ahí el modelo que al final obtengo por medio de un análisis de regresión que coincide exactamente con el diseño factorial, en este caso para conocer los efectos, ¿verdad? Para conocer los efectos de los factores en el experimento. ¿Tienen alguna pregunta de este enlace importante que hemos hecho con del enlace que hicimos entre el diseño factorial y el diseño y el análisis de regresión? ¿Está claro? Gracias, Miguel. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, todo va anidado, ¿verdad? Aquí en el curso. Gracias, Jacqueline. Entonces, fíjense, vamos a hablar de la tarea, ¿verdad? Que van a entregar próximo viernes. Dice ahí, problema 1, tarea 5 sería conteste las siguientes preguntas. Igual la tarea la puede realizar con los mismos compañeros en grupo que han estado trabajando. Dice, problema 1, ¿cuál es el objetivo de un diseño factorial? En un diseño factorial de 2 niveles, ¿cuántas combinaciones son posibles de acuerdo a los K factores embutidos en el experimento? 2 preguntas sencillas del diseño factorial. Luego, dice ahí, problema 80%, plantas de energía de carbón utilizadas en la industria eléctrica han captado la atención del público debido a los problemas ambientales asociados con los desechos sólidos generados por la combustión a gran escala. Flash ash binders in stabilizations of FGD wastes. Del Journal of Environmental Engineering. 1998, página 43-49. Se realizó un estudio para analizar la influencia de 3 factores: el aglutinante A, la cantidad de agua y el escenario de la exposición de tierra, al cual llamamos factor A, factor B y factor C. Estos factores afectan ciertas características de lixiviación de los desechos sólidos resultantes de la combustión. Cada factor se estudió en 2 niveles.
Se realizó un experimento 2 a la 3 y se midió el valor de la respuesta S50 en mg entre L, que reduce el 50% de la luz en un bioensayo de luminescencia por cada combinación de niveles de factor. Y les dan los datos experimentales de las siguientes tablas, les dan las 8 combinaciones y le dan la respuesta, ¿verdad? De 23.100 hasta 16.500, ¿verdad? Según unidades que dice el problema. El valor promedio, calcule el valor promedio de la respuesta, los efectos de cada uno de los factores A, B y C utilizados en el experimento, C, los efectos de interacción realizando todas las combinaciones posibles. Para el caso de A, se realizan los cálculos de manera manual, de manera similar como se realizaron los ejemplos institutivos en clase. Es decir, mire, el A, el B y el C, usted lo va a hacer justamente con lo que miramos la primera parte de la clase. Es decir, con lo que está de la página 1 a la, ¿cuál sería? A la 7. ¿Va? Manual. Diseña su matriz y usted mide los efectos. Y la segunda parte de esta tarea simplemente me va a comprobar los resultados de A a C, de literal a C, a través de una regresión múltiple. Entonces va a plantear este modelo, un poquito grande, y utiliza Excel con el método regresivo. Y comente cuál de las variables tiene mayor efecto en el experimento y si las interacciones entre ellas son importantes. Entonces es una tarea, ¿verdad?, que no es muy larga. Así se tienen que sentar tal vez una mañana por ahí, una noche, y se hace. Entonces esta sería la tarea número 5, si mal no recuerdo, que estaría cubriendo el diseño factorial en combinación con la regresión múltiple. ¿Tienen alguna pregunta de la tarea? Siempre la pueden realizar ¿está clara? Ahí tienen los apuntes de clase. Con los apuntes de clase y ya saben hacer regresiones de sobra. Eso no es complicado, es bien fácil. Los apuntes de clase ya están puestos ahí en la plataforma. Bueno. Correo, se lo escribo. Bueno. Bueno. Entonces, nos vamos a quedar aquí la primera sesión. Si quieren, nos vemos a las 4 p.m. para la segunda sesión. Y nos conectamos a este mismo enlace a las 4. Vamos a ver la distribución de Gauss y cómo relacionarla con la regresión, que es lo que interesa. Nos vemos entonces a las 4. Gracias.